Got you thinking Bien, para esta función la vamos a resolver por medio de dos formas. Veamos que ahora los pasos son cortes y factorización como primer paso, el segundo es despejar, el tercero es una división sintética, que es la segunda forma de poder resolverla si no quisiéramos por medio de factorización, y finalmente que vamos a graficar. Entonces, para hallar el corte en el eje X debemos de recordar siempre que Y va a ser igual a 0, para que entendamos que en nuestro plano cartesiano no se va a mover de Y, 0. Puede moverse a la izquierda o a la derecha, pero siempre va a ser en X. También aplicamos el método de factorización que nos corresponde. Entonces veamos el primer caso. El ejemplo dice que la función es x al cubo menos 3x cuadrado más x menos 3. Para ello entonces decimos que en vez de f de x, y. Y como queremos el corte en el eje X, pues entonces decimos que Y vale 0. Teniendo esta operación, vamos a factorizar. Cambiamos de posición, igualamos a 0. ¿Y qué método podemos aplicar acá? Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos 4 valores. De estos 4 valores, yo puedo trabajar una agrupación de términos, porque entre ellos dos tenemos el factor común que es x cuadrado, y entre ellos dos pues tenemos únicamente el factor 1. Entonces, factor común por agrupación de términos. Lo primero que hacemos es agruparlos en paréntesis. Este es un primer grupo, el signo de este segundo queda fuera y el segundo grupo sería x menos 3 igual a 0. El factor común en ambos es x cuadrado, como lo tenemos acá, x cuadrado. Para llegar a esto decimos x cuadrado por x, x al cubo, y x cuadrado por 3, 3x cuadrado. De igual forma acá dijimos que el factor común era 1. Lo que queríamos en este paso es simplemente entender que en los dos paréntesis quedó lo mismo. Es importante que para este tema repasemos todos nuestros casos de factorización para que no tengamos ninguna complicación, porque podemos trabajar todos los casos. Así que no nos vamos a detener tanto en esto, porque entendería yo que llegando a este nivel de mate el tema de factorización no debería ser ningún problema. Entonces, si llegamos a este punto, decimos que nuestro primer paréntesis va a ser lo que se repite en ambos, que es x menos 3. Mientras que en el segundo paréntesis colocamos los factores comunes. El primer grupo era x cuadrado y del segundo imaginariamente sabemos que ahí hay 1 más 1. Teniendo entonces esto, lo que vamos a hacer es el siguiente paso: despejar. Para ello despejamos todos los valores de x que en este caso hayamos hallado. Entonces tenemos acá la función ya factorizada. Entonces decimos que x menos 3 es igual a 0, y el otro grupo sería x cuadrado más 1 igual a 0. Tenemos acá entonces el primero, lo igualamos, y vean acá, lo opuesto a un número negativo será un positivo en ambos lados, por lo tanto nos quedaría x igual a 3. Esto quiere decir que la gráfica en el primer punto pasará por 3. Ahora tomemos el segundo grupo. Decimos x cuadrado más 1 es igual a 0. Despejamos. Lo que estaba como positivo lo eliminamos con un negativo en ambos lados y lo tenemos acá. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que para eliminar una potencia de 2 necesitamos una raíz cuadrada en ambos lados. Si aplicamos raíz cuadrada a menos 1, sabemos que eso no existe. Lo vamos a comprobar por medio de nuestra calculadora. Raíz cuadrada de menos 1, error matemático. Eso quiere decir que
no existe, a menos que sea un número imaginario, que para este caso no funciona, porque para todos los valores de una función polinomial deben ser números reales. Por lo tanto, decimos que esto no existe. Lo único que podemos entender es que nuestra función únicamente va a pasar por un punto que va a ser x igual a 3. Ahora, la otra forma de poder resolverla es por medio de una división sintética. Para ella vamos a realizar los siguientes pasos. Tomamos nuestra misma función y el primer paso para resolverlo por medio de división sintética es tomar los divisores de nuestro término independiente. ¿Cómo sabemos que es nuestro término independiente? Porque no cuenta con ninguna literal. Por lo tanto, los múltiplos de 3 serán los siguientes: 1 y 3, pero con ambos signos. Puede ser positivo y negativo, positivo y negativo. ¿Cómo sabemos cuáles son los múltiplos? Pues son los números en los cuales se puede dividir 3. Y 3 podemos únicamente dividirlo dentro de 1 y dentro de 3. Vean que aquí únicamente tomé el valor del número. No nos interesa por ahora el signo que tiene acá, porque últimamente lo vamos a tomar en los dos. El siguiente paso es tomar los coeficientes de cada uno de los términos de mi función. Acá tenemos uno imaginario, el segundo es menos 3, el tercero es 1 positivo y el cuarto es menos 3. Como los tenemos acá. El siguiente paso entonces es trabajar una pequeña tablita en la cual, ¿por qué tengo 4 espacios o 4 columnas? Porque tengo 4 valores. Si yo tuviera más de 4, 5, 6, pues así iríamos agregando nuestra tablita. Entonces, en la primera fila colocamos los coeficientes. Tenemos acá. En este espacio o del lado derecho, donde ustedes consideren, vamos a trabajar cualquiera de estos múltiplos. Vean, realmente tenemos 4, porque es más 1 menos 1 y más 3 y menos 3. Entonces yo puedo trabajar con cualquiera y vamos a realizar los siguientes pasos. Espero yo que no tengan tanta complicación con una división sintética, sino también les recomiendo que podamos repasar este tema. Voy a tomar como referencia más 1. Bueno, quiere decir que todos los valores que vaya encontrando los voy a ir multiplicando por 1, excepto el primero. El número que esté acá únicamente lo vamos a bajar. Si este fuera 5, si este fuera 10, no importa, solo lo bajamos. Ahora multiplicamos 1 por 1 y eso me va a dar 1. Y ese sería en la siguiente columna. Luego aplicamos una reducción de términos semejantes. Acá se restan y se copia el signo del mayor. 3 menos 1 sería menos 2. Hacemos el mismo procedimiento, menos 2 por 1, y lo colocamos acá, y esto es menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Nuevamente menos 1 por 1 me va a dar menos 1. Menos 3 menos 1 menos 4. Y si aquí en esta última casilla no nos da 0, quiere decir que este valor o este múltiplo no nos sirve para esta división. Entonces tenemos que probar con otras de las 3 posibles que tenemos. Borramos todo esto y ahora vamos a tomar como referencia más 3. Siempre el primero lo bajamos, luego multiplicamos 1 por 3 y esto es 3. Signos diferentes se restan y me daría 0. 0 por 3, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y 1 más 0, eso es igual a 1. 1 por 3, esto es igual a 3. 3 menos 3 es igual a 0. Si en esta última casilla nos queda 0, quiere decir que efectivamente más 3 es el múltiplo que nos va a servir para realizar esta división. Entonces, si este es 3, el primer paréntesis lo vamos a colocar así, x, y aquí acompañado del múltiplo con el signo contrario. Si aquí utilizamos más 3, entonces aquí será menos 3. El segundo paréntesis, veamos. Inicialmente contábamos con 4 coeficientes. Cuando realizamos esta división se reduce a 3.
Si se reduce a 3 términos, acá también reducimos el grado del término. Si aquí era x cubo, entonces aquí va a ser x cuadrado, x y término independiente. Supongamos que este hubiera sido x a la cuarta, pues entonces reducimos y aquí hubiera sido x cubo, x cuadrado, x y término independiente. Entonces, de esta forma, el primero dijimos, si aquí es x cubo, bajamos a x cuadrado, entonces sería x cuadrado. Imaginariamente tenemos 1 acá. Luego de x cuadrado sigue x. Lo vamos a colocar acá simbólicamente más, como pudimos haber no haberle colocado el signo, porque sabemos que 0 es un número neutro. Entonces, y luego el término independiente. Acá x cuadrado, x y 1. Como sabemos que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, yo lo puedo reducir a esto. Y si ustedes se dan cuenta, estos mismos valores son los mismos que nosotros previamente ya teníamos, que eran estos, vean, x menos 3, x cuadrado más 1, y que al despejar ya los teníamos. Quiere decir que de la forma que yo quiera hacerlo, si por medio de factorización o por medio de una división sintética, voy a llegar a la misma respuesta. Ahora, hay casos en los que, por ejemplo, si tengo 4 o si tengo 5, no siempre voy a poder trabajarlos por medio de factorización. Probablemente la mayoría de veces tengamos que realizar una división sintética. Entonces, vamos al último paso, que es graficar. Para esto vamos a utilizar GeoGebra para poder realizarlo. Entonces, si esta es nuestra función, vimos que el único corte en x va a ser en 3. Para ello entonces vamos a GeoGebra, introducimos nuestra función y decimos f de x es igual a x, vamos a colocar acá x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 3. Vamos a corroborar x al cubo menos 3x cuadrado más x menos 3. Ahí está. Bajamos esto acá. Y si recordamos, nos decía que el único corte de la gráfica va a ser en x igual a 3. Y acá lo tenemos. El único punto de x que nuestra gráfica toca, por más que yo reduzca esto, únicamente será en 3. ¿Por qué quedó de esta forma? Aproximadamente, veamos, tenemos que entender qué fue lo que pasó. Esta forma normal es de un término que es al cubo, si fuera una función cúbica. ¿Por qué tiene esta forma acá como forma de parábola? Es por el x cuadrado. Entonces, sí pudimos comprobar que efectivamente los valores que nosotros hallamos sí eran los correctos. Entonces, hasta ahí sería suficiente. Ahora, si ustedes quisieran hacerlo manualmente, dicen ustedes, ¿cómo encuentro que esa es la forma? Pues simplemente haciendo uso de su calculadora, ustedes pueden desde menos 3 hasta 3, desde menos infinito hasta más infinito. Por ejemplo, se me ocurre que podamos encontrar, por ejemplo, 1. Entonces en nuestra calculadora metemos la función sabiendo que quiero encontrar 1. Entonces en vez de x digo 1. Veamos acá, digo 1 al cubo menos 3 paréntesis 1 esto al cuadrado, luego más el valor de x que es 1 menos 3. Esto me da como resultado menos 4. Quiere decir que cuando en la función x vale 1, en y debería de valer menos 4. Vamos a comprobar si eso es cierto. 1 en x y vean que efectivamente es menos 4 en y. Y así podríamos ir probando. Por ejemplo,
Ahora encontremos este punto de acá, 2. Veamos, si x vale 2, en y debería de valer menos 5. Lo comprobamos en nuestra calculadora. Modificamos en vez de 1 por 2. Y así puedo ir trabajando con todos los puntos que yo desee. Comprobamos y efectivamente es menos 5. Cuando en 2 en x, y es menos 5. Entonces, si ustedes desean hacer la tablita porque necesitan hacerlo en forma manual, pues también esa es una excelente forma de resolverlo. Got you thinking like that.